con las personas. Les decía que iba a leer el texto, a ver, esperen que busco la cita. Un mundo social, acá. Dice, un mundo social que al ser aceptado como dato se transforma en un orden natural sostenido sobre la normalidad establecida. Parece que Vincent Marqués, cuando escribió No es natural, leyó esto. Vuelvo a leerlo. Un orden social que al ser aceptado como dato se transforma en un orden natural sostenido sobre la normatividad establecida. Esto es lo que quiere estudiar Durkheim. Durkheim quiere ver de qué manera se termina naturalizando, se terminan normalizando determinadas conductas de las personas. ¿Sí? Durkheim podríamos definirlo como un liberal conservador, de alguna manera, que planteaba que existía una exterioridad al ser humano y esa exterioridad terminaba, hoy diríamos, chipeándolo, formateándolo para que se comporte de determinada manera. Por eso es importante el concepto de hecho social. Durkheim va a definir el concepto de hecho social, va a decir que un hecho social es un tipo de conducta o pensamiento que es exterior al individuo, que es exterior a nosotros, que se forma justamente con la sociedad y que termina siendo imperativo y coercitivo. Es decir, por el peso que tiene la sociedad, uno termina comportándose de determinada manera. Bien, llegamos entonces a Weber. Y de alguna manera, ya en el primer párrafo, nos dice Portantiero, si Durkheim construye el objeto de la sociología desde la exterioridad y la coacción de lo social sobre el individuo, Weber considerará como unidad de análisis a los individuos precisamente porque son los únicos que pueden albergar fines, fines e intenciones en sus actos. Es decir, Weber parte de la concepción de que el hombre es un ser racional. ¿Sí? La racionalidad, la razón, ocupa un lugar destacadísimo en la obra de Weber. Porque si el hombre no fuera un ser racional, no podía tomar las acciones, no podía llevar a cabo las acciones que lleva adelante. Así como para Durkheim el concepto central es el de hecho social, para Weber el concepto central es el de acción social, que parte del hombre, parte del individuo, pero en relación con otros hombres, por eso es social, esa acción. Weber Profe, ¿qué va... decía del hombre? ¿Cómo? ¿Qué decía del hombre? Que el hombre es un ser racional y que en tanto ser racional lleva a cabo acciones en relación con otros hombres, pero que parten del mismo, porque tiene la capacidad de pensar, no actúa por instinto, actúa a partir de procesar lo que va a hacer. El pensamiento de Weber va a estar condicionado por dos grandes movimientos intelectuales o de ideas. Por un lado, todo el estudio de lo social que se desarrolla en Alemania cuando él escribe su obra. Pero por el otro lado, también por el desarrollo de la obra de Marx. ¿Sí? Tanto Weber como Marx son alemanes, entonces de alguna manera el marxismo va a influir, y con esto no digo que Weber sea marxista, todo lo contrario. Él va a tratar de dar una interpretación no marxista del comportamiento de los individuos y del comportamiento social. El tema central, así como decíamos, Durkheim va a estudiar el suicidio y a partir de ahí desarrolla su obra, el tema central para Weber es el origen del capitalismo. De hecho, va a ofrecer una explicación sobre el origen del capitalismo alternativa a la explicación del marxismo. Cuando en un par de clases ustedes vean el manifiesto comunista, van a ver que Marx explica el surgimiento del capitalismo a partir de determinadas condiciones materiales, a partir de determinadas transformaciones en la economía y a nivel social. Weber lo va a explicar a partir de una transformación en el terreno de las ideas, en el terreno del pensamiento, en el terreno de lo que pensaban las personas. Y va a tener como método un método de estudio de análisis histórico, a partir también del uso de tipos ideales, este concepto por el que preguntaba Lucas hace un ratito, que viene de Toníes.
Él va a desarrollar este método histórico comparativo estudiando las sociedades de la antigüedad y diciendo o planteándose la pregunta de ¿por qué el capitalismo surge en determinado momento? ¿Qué pasó para que en determinado momento surja algo que previamente no había surgido? Entonces va a utilizar un método histórico comparativo y es el de comparar distintas sociedades del pasado con la sociedad europea en la que se desarrolla el capitalismo, la sociedad europea del siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, en la que se desarrolla el capitalismo. Entonces, con este método comparativo, como decíamos antes, es difícil comparar la sociedad del Imperio Romano con la sociedad europea del siglo XVI. Él lo que va a construir son tipos ideales, va a construir categorías para poder comparar. Entonces va a decir, por ejemplo, a ver, ¿al capitalismo lo habrá desarrollado el comercio? Va a otras sociedades del pasado y va a ver que en otras sociedades había comercio. Sin embargo, no habían desarrollado una economía capitalista como sí la desarrolla Europa en el siglo XVI. Va a decir, la moneda, la circulación de papel moneda puede hacer que se desarrolle el capitalismo, y no porque el papel moneda no, la moneda. No porque los romanos también tenían moneda y sin embargo no desarrollaron capitalismo. Entonces, ahí va a tratar de comparar, analizar, establecer distintas categorías hasta que llega al terreno de las ideas. Cuando llega al terreno de las ideas, lo que observa es que en Europa, en el siglo XVI, se desarrolla lo que se conoce como la Reforma Protestante. Es una reforma religiosa, no es una reforma económica, es una reforma religiosa. Un sacerdote alemán que se llamaba Lutero plantea toda una serie de críticas a la religión católica, obviamente lo expulsan, lo condenan por herejía, y eso da origen a las iglesias protestantes, hoy nosotros en Argentina las llamamos evangelistas. Las iglesias evangelistas se desprenden de la iglesia católica, creen en Cristo, por ejemplo, pero cuestionan un montón de dogmas de la iglesia católica. Una de las principales cuestiones que ponían en tela de juicio era sobre la autoridad del Papa, también cuestionaban la capacidad que tenía la iglesia de otorgar el perdón a los pecadores, entonces vos podrías haber sido pecador toda tu vida, pero si vos donabas plata a la iglesia, comprabas el perdón, ahí conseguías entrar al paraíso. Bueno, todas estas cuestiones van a ser criticadas, cuestionadas por Lutero, y dentro de todo este gran conglomerado de nuevas ideas que plantea Lutero, también plantea la idea de la ética del trabajo, y de que es una actividad que engrandece al hombre el trabajar, y que acumular dinero en la tierra no es pecado. Porque la iglesia, si bien acumulaba dinero en ese momento, lo que planteaba era que las riquezas que importaban eran las riquezas en el otro mundo y no la riqueza material. Lutero lo que va a decir es, está perfecto acumular dinero acá, tener ganancias, y lo mejor que puede hacer el hombre es trabajar. Y si trabaja y gana dinero, es la situación ideal, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa nueva ética, que es la ética protestante, la ética del trabajo, que se va a convertir luego en una ética burguesa, porque la sociedad burguesa toma esto, es lo que dice Weber, define algo distinto a otras sociedades. Otras sociedades no tenían esta forma de pensar. Esta sociedad europea del siglo XVI plantea que está bien acumular riquezas y reinvertirlas y obtener ganancia, y entonces de alguna manera ahí nace el espíritu del capitalismo, que es el perseguir ganancias, el obtener riquezas. A partir de acá, a partir de este estudio, él plantea que los hombres se relacionan entre sí con acciones sociales. No hay comportamientos individuales en la sociedad. Parte del individuo, pero se relaciona con otra persona. Y esas acciones tienen distintas motivaciones. Una persona actúa a partir de distintas motivaciones. El caso extremo, el caso que Weber diría el caso ideal, es la acción racional. Porque en la acción racional está concentrada toda la capacidad de la persona para pensar qué es lo que va a hacer. Pero además de la acción racional hay otros tipos de comportamiento posible que él define como acción tradicional, acción afectiva y acción
orientada o por los valores o por los fines. La acción tradicional es la acción que llevamos a cabo por tradición. Lo que hacemos porque se ha hecho siempre así. Lo terminamos incorporando. ¿Sí? Está incorporado porque es una tradición, se hace así, ni siquiera lo pensamos, vamos y lo hacemos. La afectiva es justamente donde actuamos a partir de los impulsos, de los sentimientos. ¿Sí? ¿Vieron cuando dice o es el cerebro o es el corazón? Bueno, cuando es el corazón, cuando se actúa de manera impulsiva. Y finalmente tenemos estos últimos dos tipos de acciones, una orientada por valores y una orientada por fines. La orientada por valores tiene que ver justamente con aquellos valores que nosotros tenemos. Entonces, yo quiero aprobar esta materia y los valores que yo tengo me indican que para aprobarla tengo que estudiar, tengo que cumplir con las actividades, tengo que conectarme al Zoom. Si yo no le doy bolilla a esos valores y oriento mi acción de acuerdo a fines, al fin, mi objetivo es aprobar la materia, puedo llegar a hacer cualquier tipo de acto para aprobarla. Entonces no me conecto, pero le digo a alguien que diga presente por mí, me copio a la hora de hacer un trabajo, trato de zafarla de alguna manera, porque lo que me interesa justamente es el objetivo, es el fin, y no el valor con el que yo fui formado, digamos, a nivel social. Entonces, de alguna manera, estas acciones son las que se van a transformar, decíamos hace un ratito, en acción social, cuando el hombre entra en contacto con otras personas, porque sabemos que el hombre de manera aislada no vive ni se desarrolla. Si traducimos estas acciones al problema de la dominación, que es otro de los grandes problemas y es otro de los grandes temas que estudia Weber, podríamos decir que también hay tres tipos de dominaciones que existieron a lo largo de la humanidad, de la historia del hombre. Y él menciona, por un lado, la dominación tradicional. En esa dominación tradicional, el que mandaba, mandaba porque era tradición que mande. Y cuando desaparecía esa persona, la tradición indicaba quién tenía que mandar. ¿Sí? Entonces era el rey, entonces era el rey que le pasaba el trono al príncipe, o eran los sabios, la tradición indicaba que el más sabio, que el guerrero más valiente, era la tradición. Por el otro lado, tenemos una forma de dominación carismática, en la cual ya no importa tanto la tradición, sino las características propias de la persona que manda, que ejerce liderazgo. ¿Sí? Lo que termina definiendo es la personalidad de ese sujeto que ejerce el poder en esa sociedad o en ese grupo. Entonces, la tradición podría indicar que cuando se muere el rey asume el príncipe, y el príncipe podría tener cero carisma y no lo quiere nadie, sin embargo la tradición indica que tiene que ser él el rey. En otras sociedades no pesaba tanto la tradición, entonces se elegía a la persona que reunía justamente estas características carismáticas. Ahora, lo que nos dice Weber es, este tipo de dominación no son propias de la sociedad moderna. La sociedad moderna tiene otro tipo de dominación, tiene otra forma a la hora de definir quién va a ejercer la dominación. Y es un tipo de dominación racional, que si la definimos en sus términos completos podemos decir burocrática, racional y burocrática. Más allá de las características particulares de cada una de las personas que voy a mencionar. ¿Por qué Angela Merkel es canciller de Alemania, Joe Biden presidente de Estados Unidos, o Alberto Fernández presidente de la Argentina, o Bolsonaro de Brasil? Por elección del pueblo. Entendemos que son más capacitadas para hacerlo. Por elección, exactamente. Y esa elección se tradujo en una serie de procedimientos burocrático-legales. Existe una ley electoral y existe nuestra constitución, en el caso de Argentina, la constitución alemana, la constitución norteamericana, la constitución brasilera, que indica que para que una persona ejerza un cargo de dominación, de autoridad institucional, tiene que pasar por determinados requisitos. Entonces, más allá de que un presidente o un canciller, un primer ministro, sea carismático o no, sea simpático o no,
tenga tradición o no, lo cierto es que para poder acceder a ese cargo, tiene que cumplir con estos requisitos. La burocracia, la dominación burocrática, lo burocrático administrativo, es lo que va a caracterizar a las sociedades modernas. Es el tipo de dominación que va a caracterizar a las sociedades modernas, donde además el problema del poder se va a definir a partir de la interacción entre coacción y consenso. Esta interacción la desarrolla perfecto Weber, y acá vemos también una influencia muy importante por parte del marxismo. Fíjense que antes decíamos, ahí voy, te acabo de ver. Te acabo de ver, Mónica. El marxismo justamente decía que la situación de poder se ejercía a partir de la interacción, es decir, una autoridad que solo gobierna con el ejército y con la mano dura en algún momento se cae, porque la aceptación va a ser que se pueda mantener en el tiempo. Yo puedo mantenerlo de manera muy fuerte en un primer momento, pero después se va a caer. Una autoridad que solo tiene consenso y es aceptada puede ser fácilmente derribada por alguien que tenga la fuerza militar, la fuerza física. Entonces, de alguna manera tiene que haber una interacción entre ambas formas. Sí, querías preguntar algo, Mónica. Te hago una consulta, Sí. tal vez lo saben todos y yo no, pero en Inglaterra o en España están los Sí. reyes. Sí. ¿Cómo sería? ¿Hay elección con los primeros ministros o Claro. lo eligen los reyes? No. Hay elección. En el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, la población vota, el partido que tiene mayoría, el parlamento, digamos, decide autorizar a determinada persona para que ejerza el cargo de primer ministro, y el rey, digamos, lo autoriza de manera formal, pero funciona de forma democrática, podríamos decirlo, sí. Y en España lo mismo, en España hay elecciones, y el partido que obtiene la mayoría en el Parlamento puede colocar a su primer ministro. Por eso siempre se ve sobre todo en España, esta cuestión de las alianzas entre partidos para ver a ver quién obtiene la mayoría para poder formar gobierno. Muchas veces pasa que los partidos no llegan a tener mayoría, y entonces no puede imponer un solo partido a su candidato, tiene que ir a la negociación política para imponerlo. Pero digamos, el rol de los reyes ahí es por encima de esas autoridades. No sé si te respondí. Sí, perfecto, gracias. No, de nada. Todo lo que se les ocurra, pregúntenlo, porque acá estamos para eso. Esperen que estoy buscando una cita que les quería leer. A ver, página 48. Bien, entonces, de alguna manera, el concepto clave interpretativo de Weber es justamente el de acción social. Para Durkheim, el concepto que decíamos era el de hecho social, que es el que termina definiendo qué forma va a adquirir una sociedad y qué conductas van a llevar a cabo las personas. Fíjense lo que decía Durkheim, ahora retomando al autor anterior. Somos víctimas de una ilusión que nos hace creer que hemos elaborado por nosotros mismos lo que se nos impone desde fuera. Es decir, la coacción, toda esta cuestión que tiene que ver con cómo la sociedad nos termina formando o deformando, nos lleva a naturalizar ciertas cuestiones donde, como decíamos en la clase anterior, terminamos pensando que definimos o que hacemos cosas que en realidad están dictaminadas por la sociedad, efectivamente. Les voy a dar el concepto de hecho social, que creo que lo mencioné así por arriba, pero no lo dije. Si quieren se los dicto, así ya lo tienen. Hecho social, porque lo vi acá, entonces aprovechamos que está a mano. Es toda manera de hacer. Hecho social es toda manera de hacer fijada o no, susceptible de ejercer sobre el individuo coacción social. ¿Podría repetir lo último, susceptible? Ahí empiezo de nuevo. Hecho social es toda manera de hacer, fijada o no, susceptible de ejercer sobre el individuo coacción exterior.
es general en el conjunto de la sociedad, es general en el conjunto de la sociedad e independiente de sus manifestaciones individuales. Independiente de sus manifestaciones individuales. A ver, ¿por qué me parece importante marcar esto sobre todo del final, de independiente de sus manifestaciones individuales? Porque en la concepción de Durkheim, la sociedad está conformada por individuos, obviamente, pero esos individuos cuando conforman la sociedad, crean algo por encima de ellos mismos. Crean una especie de monstruo, y ese monstruo va a escapar a sus propios intereses y a sus propias acciones individuales. ¿Se entiende? Que es una visión distinta a la que tiene Weber, porque Weber lo que nos dice es que la sociedad está conformada con individuos, pero esos individuos tienen capacidad de acción, y esa capacidad de acción es la que le va dando forma a la sociedad. Reconoce cierta autonomía. En sociología se dice cierta capacidad de agencia en los individuos. El individuo tiene un margen de acción más allá de la caracterización de las formas de acciones sociales que describía él. Porque está bien, tiene un margen de acción, pero puede actuar por tradición, puede actuar de manera impulsiva, puede actuar de manera racional. Si actúa de manera racional, puede actuar quizás de acuerdo a los fines, puede actuar de acuerdo a sus valores o a sus medios, ¿sí? Pero tiene cierta capacidad de autonomía de forma mayor a la que podría tener en el pensamiento de Durkheim. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien. Tomo lista, después de tomar lista, cuelgo la actividad en el campus, y la idea es que hagan la actividad en el campus, también en estas 2 horitas que quedan, como para que la clase que viene podamos arrancar con el disparador de esta actividad. Voy a compartir pantallas y la voy explicando, les voy diciendo qué es lo que tienen que hacer. Es bastante simple, pero para que la vean antes de que la ponga en el foro. La idea es que la voy a colgar en el foro y ustedes puedan ir respondiéndola, pero no la van a mandar ni la van a colgar, la van a hacer en papel. La semana que viene hacemos una puesta en común a partir de lo que lean. A ver, esperen que abro el archivito, así puedo compartir pantalla. O sea, profe, que no respondemos como la actividad anterior, solo la No, copiamos. Ok. exactamente. Sí. La hace cada uno en sus apuntes y el lunes que viene la vemos. Dame un segundito que está abriendo el Word. Ahí está. Compartir. Díganme cuándo aparece. Ya se ve, profe. Ahí Ya apareció. lo vemos. Ahí ya apareció. Bien. Dice, el origen de la sociología. Si el origen histórico de la reflexión sobre los problemas sociales puede ubicarse muchos siglos atrás, es un hecho que la sociología como campo definido del conocimiento recién aparece al promediar el siglo XIX. Max Weber y Emil Durkheim coronan el edificio de la sociología clásica. Después de ellos poco se avanza teóricamente, salvo en el esquema contemporáneo, Parson, que comporta una síntesis, a veces ecléctica, de los grandes autores que lo antecedieron y de la cultura universitaria de su tiempo. Esto es del texto de Portantiero. La primera pregunta sería, ¿cuál es el rol que le asigna Portantiero a Durkheim y a Weber? Es decir, ampliar un poco más lo que dice en esta cita. Luego tienen que ingresar a estos 2 enlaces de YouTube. Uno con un video que explica a Durkheim y otro con otro video que explica a Weber. Amplía lo que dice Portantiero y lo que yo pude haber explicado en estas 2 horitas previas. La pregunta 2, en base al video de Durkheim.
sería, ¿de qué manera se relaciona el individuo con los valores y la moral según Durkheim? Y la pregunta 3, ¿por qué la libertad del hombre se encuentra condicionada? En esta pregunta pueden hacer referencia a el texto de Vincent Marqués, de No es natural, en esta pregunta 3 específicamente. Y una vez que ven el video de Weber, tienen que responder, en primer lugar, definir el tipo, qué es un tipo ideal, y cuáles son los tipos de acción social definidos, ¿sí? Mencionados y definidos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? A mí me quedó duda cuando explicaste lo de las acciones, esa tradición afectiva de valores, y me faltó, me parece, no sé si uno o dos, pues. Las acciones pueden ser, podés tener la acción racional, que es un extremo, pero después también las personas actúan por otras tres grandes razones. Por un lado tenemos la acción tradicional, influida por las tradiciones. En segundo lugar, la que tiene que ver más con lo impulsivo, ¿sí? Y en tercer lugar, con lo que tiene que ver o con los valores o con los fines. Valores en el sentido de que yo tengo determinados valores y entonces voy a seguir esos valores más allá de que me perjudiquen o que no me ayuden a lograr lo que quiero, y los fines tienen que ver con quiero obtener ese objetivo y me importa muy poco los valores, lo voy a conseguir y lo conseguiré. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, gracias. Ok, buenísimo. Bueno, entonces, como les decía, ahora voy a colgar la actividad. La actividad no hay que responderla en los foros, lo hacen y lo leemos la semana que viene. Recuerden también que la semana que viene entonces nos vemos a las 8, porque también van a tener alguna actividad para hacer, pero previa, porque necesito que tengan ciertos conceptos claros para poder explicar tanto el texto de Hobsbawm como el texto de los autores varios. Esperen que abro la lista, así como lista, y vamos cerrando la clase de hoy. Acevedo. Presente. Acosta.